La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola a todos queridos estudiantes, soy el profesor Francisco Olivares Castillo del Instituto Comercial Alejandro Rivera Díaz. Y hoy día veremos la tercera clase de legislación laboral. El objetivo de la clase de hoy es conocer la estructura de un anexo de contrato y su importancia. Si recordamos las dos clases anteriores, vimos que es un contrato de trabajo, los tipos de contratos, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la estructura y los contratos especiales. Entonces, cuando nosotros nos contratan, a medida que vamos trabajando, a menudo van ocurriendo distintos cambios en el trabajo. Entonces nos cabe preguntarnos, ¿los contratos se pueden modificar? La respuesta a esta interrogante es sí, efectivamente. Basado en el artículo 5 del Código del Trabajo, los contratos individuales y los instrumentos colectivos de trabajo se pueden modificar por mutuo consentimiento, esto es muy importante, mutuo consentimiento, en aquellas materias en las que las partes hayan podido convenir libremente. ¿Qué quiere decir esto? En materias en que hayan llegado a acuerdos en el contrato de trabajo, tanto el trabajador como el empleador, cuando se genera el mutuo acuerdo, pueden generar modificaciones en los contratos individuales y colectivos, ¿ya? Esto es muy importante debido a que el trabajo además es dinámico. ¿Cómo yo puedo consignar estas modificaciones? Se consignan por escrito, esto es muy importante, tiene que estar por escrito, deben ser firmadas por las partes. ¿Y dónde se genera esto? Hay dos caminos igualmente válidos. Uno, al dorso del contrato de trabajo en la parte de atrás, se escriben las modificaciones y se firman por las partes, o en un documento anexo, que es lo que nosotros conoceremos como el anexo de contrato de trabajo. Toda esta información de las consignaciones se encuentra en el artículo 11 del Código del Trabajo. Y en la imagen, por ejemplo, se puede ver un anexo de contrato, ¿cierto? Modelo, ya que ustedes, si se fijan, al analizar la estructura de estos anexos, pueden encontrar en Google, por ejemplo, una infinidad de formatos de anexos de contrato. Lo que es importante es que tienen una estructura básica, pero además cumplen el mismo propósito, que es modificar estipulaciones del contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura de un anexo de contrato? Si ustedes se recuerdan, el contrato de trabajo tiene estipulaciones básicas que se deben generar para poder, por ley, poder firmarse un contrato. En este caso, no es tan así, pero debe cumplirse el propósito general del anexo de contrato y por lo tanto tiene un tenor similar a lo que es el contrato de trabajo. En este sentido, si ustedes se fijan, un anexo parte indicando el lugar y fecha. En Copiapó, por ejemplo, a 17 de julio de 2020. ¿Entre quiénes? Entre la sociedad, digamos, que sería el empleador o la empresa, y por otra parte, una persona, digamos que en adelante es el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes lo recuerdan, esta parte es la individualización de las partes. Aquí se estipula quién es el empleador y quién es el trabajador. Luego, y va a depender del formato que ustedes encuentren de anexo de contrato, se estipulan los antecedentes del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? En qué fecha se contrató a la persona, ¿cierto? Y qué trabajo presta hacia el empleador. Esto tiene como fin poner, con valga la redundancia, el antecedente sobre el cual se van a realizar las modificaciones en el contrato de trabajo. Posteriormente, que esta es la parte más importante del anexo de contrato, es la modificación propiamente tal. ¿Qué quiere decir esto? Que en este apartado van las modificaciones a las que llegaron a acuerdo el empleador con el trabajador.
y debe constar por escrito como lo pide la ley. Entonces, en este caso, por ejemplo, y solo en este caso, en este formato, indica que las partes acuerdan que a contar de esta fecha, la remuneración del trabajador es la siguiente, y aparecen los espacios correspondientes para relleno, sueldo base, por ejemplo, la gratificación, y además en este ejemplo se modifica la movilización y la asignación de colación, ¿ya? Y abajo el presente anexo deja estipulado, además que el contrato de trabajo tendrá una duración de, y abajo también se puede rellenar. Entonces, en este caso, ya el trabajador con el empleador llegaron a acuerdos de cambiar la remuneración base, de cambiar las asignaciones de colación y movilización y el plazo del contrato. Por ejemplo, ¿cuándo ustedes pueden realizar un anexo de contrato? Porque la pregunta sería, si yo estoy a plazo fijo, recordemos que un contrato a plazo fijo como máximo dura 1 año, y si usted tiene un título técnico profesional, puede extenderse hasta 2 años de duración. Y mi empleador indica que voy a continuar indefinidamente en mi trabajo. Entonces, lo que corresponde hacer, en vez de realizar un nuevo contrato de trabajo, ya sea en el dorso o en un documento como anexo de contrato, estipular que el plazo de contrato pasará a ser indefinido. Y con eso, el contrato de trabajo, como no cambia en su totalidad, queda modificado a través de un documento extra, llamado anexo de contrato. Entonces, en este apartado va la modificación propiamente tal a la que llegaron a acuerdo las partes. Y finalmente, ¿cierto? El anexo de contrato finaliza, digamos, que todo lo que se ha modificado cumple con lo establecido en el Código del Trabajo y se estipulan las firmas del empleador y del trabajador, logrando con eso que el anexo de contrato tenga validez y formalice esta modificación. Por lo tanto, ustedes pueden realizar cambios en el contrato de trabajo, en las partes o en los acuerdos que hayan llegado libremente entre el empleador y el trabajador a través de un anexo de contrato. Ahora, en este sentido, y como lo vimos recién, deben ser cambios que principalmente debe aceptar el trabajador, ¿ya? Para que estos se puedan realizar. Sin embargo, hay cambios que pueden ser realizados por el empleador de manera unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Sin consultarle al trabajador previamente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cambios unilaterales puede realizar el empleador? Cambios relacionados con la naturaleza de los servicios que presta el trabajador, ¿cierto? El sitio o el recinto en donde los preste. ¿Cuál es la premisa de esto? Que el empleador puede realizar estos cambios, ¿cierto?, de sitios o recintos o propios de la naturaleza del trabajo, pero siempre y cuando el trabajo que se esté modificando sea similar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando de profesor de una asignatura, me pueden asignar a otra asignatura, pero debe ser similar, ¿ya? Si yo estoy trabajando de profesor, en el contrato a mí me pueden indicar trabajar en otra área, pero debe ser un trabajo similar al que yo hago, que es docencia. Otro ejemplo, por ejemplo, si un trabajador es secretario o secretaria, digamos, de un gerente, y el empleador necesita que trabaje de secretario o secretaria de otro gerente, eso también se puede estipular como cambio, debido a que los trabajos son similares. Otro ejemplo es que si yo estoy trabajando en la oficina A, me puedan mover a una oficina B dentro de la misma empresa. ¿Se puede realizar? Sí, siempre y cuando el lugar de trabajo sea similar para que yo pueda desempeñar la misma función. Entonces, estos cambios relacionados a la naturaleza de los servicios, el sitio o recinto en que se presten, el empleador los puede hacer de manera unilateral. Otro cambio unilateral que se puede realizar tiene que ver con el traslado
del lugar de trabajo. Es decir, me pueden trasladar de una sede a otra, de un campus a otro, ¿ya? Sin embargo, estos cambios deben ser dentro de la misma ciudad, ¿ya? Y finalmente, el empleador puede realizar cambios unilaterales en lo que tiene que ver con la distribución de la jornada de trabajo. Estos cambios se relacionan, por ejemplo, con las entradas o salidas del lugar de trabajo, como máximo 1 hora. Por ejemplo, si yo entro a las 9 de la mañana a trabajar, me pueden realizar un cambio de entrar a las 8 de la mañana o de salir 1 hora más temprano, 1 hora más tarde. Sin embargo, estos cambios deben ser para toda la empresa. No puede ocurrir que a usted se le haga el cambio, entrar 1 hora más temprano o más tarde, y a otro trabajador no. Eso está prohibido. Si el cambio es para todos por igual en la empresa, el empleador unilateralmente puede venir y cambiar esta condición. Pero hay un aspecto importante. Si bien el empleador puede realizar estos cambios no deben, y esto es importante que lo recuerden, no deben generar un menoscabo en el trabajador. No puede ocurrir esto. Y por menoscabo laboral se entiende a la disminución del nivel socioeconómico del trabajador. Por ejemplo, supongamos que a mí me trasladan de una sede a otra dentro de la misma ciudad, que eso sí lo puede hacer el empleador. Sin embargo, yo tengo que gastar el doble de locomoción para llegar a mi trabajo. Si eso ocurre, se puede estar hablando de un menoscabo en el nivel socioeconómico del trabajador, ¿ya? Y el trabajador, ¿qué puede hacer? Derechamente rechazar este cambio, no estar de acuerdo, o pedir negociar un aumento en su asignación de movilización, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, comienzan las negociaciones dentro de la organización, entre empleadores y trabajadores. ¿Ya? Como hablábamos del menoscabo, es una disminución del nivel socioeconómico. Por ejemplo, si yo antes lideraba un equipo de trabajo y me realizan un cambio donde yo paso a depender de un jefe, eso también puede generar un menoscabo en el trabajador debido a que aumentó su vínculo de subordinación y dependencia dentro de la organización. Por lo tanto, este apartado del menoscabo es muy importante que el trabajador lo sepa, porque eso condiciona los cambios unilaterales que se generan dentro de la jornada de trabajo. Todo esto, digamos, aparece en el artículo 12 del Código del Trabajo. Y finalmente, ¿qué ocurre si el trabajador no acepta las condiciones relacionadas con los cambios y las modificaciones en el contrato de trabajo? En caso de no aceptar estas condiciones, el trabajador debe acercarse y realizar la denuncia, interponer la denuncia ante la inspección del trabajo. No debe firmar ningún documento, ningún contrato, ningún anexo de contrato con el que no esté de acuerdo, y debe realizar esta denuncia dentro de los 30 días hábiles siguientes. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La inspección del trabajo comienza a realizar una investigación. Cita a las partes a audiencia y en ese momento se determina si las condiciones estipuladas, digamos, que están en conflicto, se pueden o no aplicar por ley. Y si no se aplican por ley, no se pueden aplicar, simplemente no se aplican. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de que la inspección del trabajo diga no se pueden aplicar estas condiciones y el empleador insiste en aplicarlas? Bueno, usted como trabajador lo puede volver a denunciar y en este caso, como ya hubo una denuncia previa y una audiencia previa, el empleador se expone a ser multado. ¿Ya? En esta imagen, ahora, en esta imagen, las sanciones que arriesga la empresa por incumplir
lo establecido por la Inspección del Trabajo son las siguientes. Si usted es una micro y pequeña empresa, hasta 49 trabajadores, se le cobra una multa de 10 UTM, unidad tributaria mensual, que es alrededor de 460.000 pesos. En el caso de empresas medianas, hasta 199 trabajadores, la multa sube a 40 UTM, que bordea los 1.800.000 pesos. Y si estamos hablando de grandes empresas que tienen más de 200 trabajadores y se incurre en esta falta, estamos hablando de 90 UTM, cerca de los 9 millones de pesos. ¿Ya? Recuerden que los contratos de trabajo, tanto individuales como colectivos, se pueden modificar, por lo tanto imaginen la multa que puede tener si realizan todos estos cambios unilaterales y, por ejemplo, la Inspección del Trabajo determina que no se pueden aplicar y los aplican igual a tanta cantidad de trabajadores. Imaginen los montos de multas que se pueden generar. Y finalmente, si el empleador amenaza con despedirlo, usted puede volver a denunciar, pero ahí estaríamos hablando de juicios laborales donde hay que defender las posturas, digamos, tanto del empleador como del trabajador. Toda esta información, por lo menos en la parte, el primer apartado que sale en texto, aparece en el artículo número 12 del Código del Trabajo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el Código del Trabajo protege en alguna medida a los trabajadores con respecto a las modificaciones del contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces, queridas y queridos estudiantes, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido que los contratos de trabajo se pueden modificar mediante un anexo de contrato, que es un documento anexo, como dice su nombre, que permite realizar por escrito estas modificaciones. Los anexos de contrato tienen una estructura definida, correctamente tienen una estructura definida, donde aparece en primera instancia la individualización de las partes, luego los antecedentes del trabajo para poder contextualizar, luego la modificación propiamente tal y finalmente las firmas de las partes, por lo que se evidencia el mutuo acuerdo que existe entre el empleador y el trabajador y se formaliza el documento. El empleador, fíjense bien, puede realizar cambios unilaterales siempre que no generen menoscabo en el trabajador. Y con menoscabo hablamos de la disminución en el nivel socioeconómico del trabajador. Y finalmente, si el trabajador no está de acuerdo con las modificaciones que se están realizando, puede realizar la denuncia respectiva ante la Inspección del Trabajo. Recordando, sin firmar ningún documento que esté en conflicto, por ejemplo el contrato de trabajo modificado o el anexo de contrato, y dentro de los 30 días hábiles siguientes. Y si el empleador, pese a las indicaciones de la Inspección del Trabajo, insiste en continuar aplicando estas modificaciones, estas modificaciones, el empleador se expone a multas dependiendo del tamaño de la empresa. Recuerden, si tienes dudas o consultas con respecto a esta clase, puedes escribir a copiapotv.tp.legislacion@gmail.com, donde el cual yo podré responder tus dudas y consultas respecto a esta clase y a las clases anteriores de legislación laboral. Entonces, queridos estudiantes y queridas estudiantes, con esta clase podemos dar por finalizada la unidad que tiene relación con los contratos de trabajo, en donde vimos en la primera clase la primera parte del proceso laboral, que es la contratación. Y a partir de aquí se pueden realizar los estudios ya con respecto a las remuneraciones y lo relacionado con los documentos de liquidaciones de sueldo. Entonces, queridos estudiantes, recuerden siempre lavarse las manos, si va a salir en caso de que sea estrictamente necesario, utilizar mascarilla y no exponerse innecesariamente al coronavirus. Entonces, queridos estudiantes, queridas estudiantes, esta ha sido la clase de hoy. Soy el profesor Francisco Olivares Castillo y nos vemos en la próxima clase.
la ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.